Seguramente en más de una ocasión te ha tocado escuchar historias de diferente índole que tienen que ver con el tema de seguros, evidentemente. Historias desde que al primo de un amigo no le cubrieron su seguro de auto, que a tal persona no le dieron la atención correcta en determinado hospital, o incluso algún conocido tuyo que no pudo asegurarse porque la compañía le negó su seguro. Historias como estas hay todos los días. Precisamente el día de hoy, por ser 2 de noviembre, te tengo historias de terror. Es decir, historias con diferente perspectiva para que te des una idea a qué estamos expuestos desde el punto de vista como usuario y desde el punto de vista como agente de seguros. Así que vamos a darle. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a tu podcast Telo por Seguro, donde vas a encontrar información de mucha utilidad, enfocada principalmente a seguros, negocios, emprendimiento, finanzas, cuestiones fiscales y también, ¿por qué no?, información de mucha utilidad para que te conozcas mejor y puedas alcanzar tus objetivos. Recuerda, yo soy Jorge Espejel, tu agente de seguros. Hola, hola, como lo escuchaste en el teaser, hoy vamos a platicarte, o más bien, hoy te voy a platicar de algunas historias de terror desde diferente perspectiva. Desde el punto de vista de un cliente o un usuario, porque también yo como agente soy usuario de una póliza de seguro, sea cual sea, y desde el punto de vista de un agente de seguros. Te vas a dar cuenta cómo estas historias las pudiéramos evitar. Estas historias de terror se pudieran evitar, se pudieran disminuir y simplemente asesorándote y haciendo las cosas correctamente, difícilmente vamos a caer en una circunstancia donde el famoso los seguros no pagan. ¿Ok? Es cierto, las compañías de seguros a fin de cuentas operan por medio de personas, ¿no? Y también estas tienen de repente ciertos errores al momento de hacer algún trámite, se pueden equivocar, te pueden duplicar información o solicitar información duplicada, se les puede ir algún papel. A fin de cuentas, quien va a analizar cada circunstancia, cada siniestro, cada reclamación que metas tú como cliente a tu seguro, a la compañía que te está atendiendo tu seguro, este proceso está atendido por personas. Entonces las personas también pueden tener errores, pero para ello estamos nosotros, agentes de seguro, que te podemos ayudar a tratar de solventar los errores que incurre la compañía. Es cierto, Ok, o sea, las compañías también se equivocan definitivamente. Para eso estamos nosotros, para poderte ayudar a darle solución cuando esto sucede. Ahora, también muchas de estas historias son generadas por circunstancias que nosotros mismos como clientes llegamos a generar. Y ojo, lo que te voy a platicar en este momento no es meramente suposiciones, no es meramente cuestiones de que son historias que de repente ahí entre colegas nos comparten. No, yo te voy a contar puras historias que son historias que me han sucedido a mí, con clientes del despacho, con servicios propios, con algunas circunstancias que dentro del proceso me ha tocado a mí vivir. Entonces, te repito, todo lo que te voy a platicar el día de hoy, todas estas historias de terror que se presta por el 2 de noviembre, como te lo dije en el teaser, todas estas historias van a ser historias reales, contadas y vividas por tu servidor, por Jorge Espejel. Nada de que me contaron, nada de que es un storytelling típico para venderte algo. Al contrario, son, como dicen por ahí, la neta del planeta, ¿no? Te voy a platicar lo que es realmente de acuerdo a lo que me ha tocado vivir, ¿ok? Una de las principales historias. Vamos a empezar con las historias de terror desde el punto de vista del cliente, desde el punto de vista del usuario de un seguro. Y en este caso, las más comunes vienen en los seguros de auto. ¿Cuántas veces no has escuchado o te ha tocado saber de algún conocido tuyo o del primo de un amigo o del primo del primo del primo de un amigo, que aquí se hace ya después un teléfono descompuesto? ¿Cuántas veces no te ha tocado escuchar ¿sabes qué? Fulanito de tal chocó y su seguro no lo quiso cubrir. Fulanito de tal chocó y su seguro, en vez de ayudarlo a él, ayudó al que le pegó. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Son muchas veces interpretaciones.
Hay veces, que incluso a mí me tocó en alguna ocasión, hay veces que nosotros creemos que al momento que tenemos un siniestro, por ejemplo, en este caso que te estoy hablando de un choque de autos, creemos que nosotros tenemos la razón, creemos que nosotros somos los que estamos correctamente, ¿no? Sabes que choqué, pero no fue mi culpa, fue la culpa de tal persona. A mí me chocó, entonces yo no tengo por qué pagar. Sin embargo, dentro de un proceso, dentro de un choque, dentro de un siniestro, hay protocolos y hay, digamos, medidas con las cuales tanto un ajustador como una autoridad que te da el peritaje pueden determinar quién es el culpable. ¿Me explico? Entonces, hay veces que nosotros alteramos las circunstancias. Y ahí es cuando en ocasiones un seguro no te quiere cubrir un choque, por ejemplo. ¿Por qué? Porque puede ser que tú chocaste y te estás poniendo de acuerdo directamente con la persona a la que le chocaste o a la que te chocó y se están poniendo de acuerdo entre ustedes. Cuando sucede esto, tu seguro ya no tiene validez. ¿Por qué? Porque tú no te puedes poner de acuerdo. Debes dejárselo todo a las manos de tu ajustador. Muchas veces, cuando tú chocas, inmediatamente lo primero que haces es moverte, quitando evidencias y quieres que todo sea como tú lo platicas. Cuando aquí se da tu versión contra la versión de la otra persona, del tercero o incluso de los testigos. Entonces, aquí muchas veces lo que tienes que hacer tú, una vez que tú chocaste, no moverte hasta que llegue alguna autoridad. Y si te tienes que mover porque estés obstruyendo el tráfico, entonces lo más recomendable, tomar fotografías, tomar video antes de moverte para que haya una evidencia, además de los testigos y de las versiones tuya y del tercero, de cómo fue el choque, para que pueda el perito hacer un peritaje más real, ¿sí? De esta manera tú tienes alguna certeza de que el siniestro se va a catalogar de quién fue la culpa de manera lo más correcta posible, ¿ok? Esto es lo más sencillo. ¿Qué es lo más complejo de este tipo de situaciones? Que, te repito, una, tú te quieras poner de acuerdo con la otra persona y no se lo dejes en las manos del ajustador. Otra, que tú, lo que muchas veces nos pasa es que tenemos el siniestro y nos cegamos. No reportamos el siniestro, lo queremos reportar hasta que estamos en nuestra casa, o incluso, le di un talloncito leve, no te preocupes, ahí los seguros los arreglan, pero pues no lo reporto en el momento, lo quiero reportar hasta el día siguiente, o no sé, o sea, en el mejor de los casos lo quiero reportar llegando a mi casa, ¿no? Ya no va a cubrir, o va a ser muy difícil que te lo cubran. ¿Por qué? Pues porque ya no hay de qué manera hacer un peritaje, ¿sí? Entonces aquí ya se pone todo muy complejo la situación y es cuando los seguros pueden ya no querer cubrir. ¿Por qué? Porque dentro de sus políticas está específicamente eso. Eso se le conoce como agravación del riesgo. Ten en cuenta, o sea, el seguro va a ver o va a buscar todas las maneras al alcance para ver de qué manera fue el siniestro. Porque recuerda que al momento de que hay un siniestro interviene lo que se llama el deducible. Y el deducible va a ser que tú lo pagues o que no lo pagues dependiendo si tú fuiste el culpable o no del choque. Entonces, para ello es que se ocupa el peritaje. Otra cosa, que es lo que normalmente sucede, que tú mismo tienes un siniestro con un vehículo que también es de tu propiedad y quieres ahí acomodar las cosas para que, ¿sabes qué? Tú di que tú venías en este carro y que te lo prestaron, etcétera, etcétera. No quieres hacer todo un montaje para que el seguro opere. Eso no pasa, no se cubre. ¿Qué es lo que también puede llegar a pasar? Hoy en día hay muchas alternativas cuando el siniestro es muy leve, digámoslo así. Hay muchas alternativas con algunas compañías donde tú mismo puedes hacer algo que se le llama como autoajuste. Y sí, es cierto, es un tema controversial porque aquí quien debería hacer todo es la compañía. Aquí sí es una monedita al aire porque incluso tú en el momento de que hagas tu autoajuste, pues puede salir erróneo, ¿no? Pero como son daños menores o daños no tan graves, por eso es que la compañía da cierta facilidad para que tú mismo hagas el autoajuste pensando en que esto sea más ágil para ti. Pero a la vez, como nosotros no somos ajustadores como usuarios de seguro, pues definitivamente hay mucho margen de error. Entonces aquí digamos que es una culpa compartida, ¿no? Errores que podamos tener y también la compañía que nos cede la parte de nosotros hacernos nuestro propio autoajuste. Entonces, en pocas palabras, cuando tú agravas un riesgo, hablando del seguro de auto, no se te va a cubrir. Te moviste sin evidencia, te quieres poner de acuerdo con la persona, no haces el reporte inmediatamente, lo quieres hacer hasta que estés en tu casa o incluso un día después, no tienes licencia de conducir,
algo importantísimo. Muchas compañías te van a cubrir aunque tengas tu licencia vencida, pero que sí tengas licencia, ¿me explico? Una cosa es no tener licencia y otra cosa es tenerla pero vencida. Si tú la tienes, aunque esté vencida, la gran mayoría de las compañías te lo van a cubrir. Lo importante es que quien esté manejando el vehículo, recuerda, no se asegura a la persona, se asegura al vehículo. Entonces no importa si es tu vehículo y está asegurado tu nombre y lo trae a tu hijo, no importa. Siempre y cuando tu hijo tenga licencia, aunque esté vencida, pero que tenga licencia. Entonces, si no traes licencia, pues tampoco. Si traes un grado de alcohol determinado alto, pues tampoco se te va a cubrir. Es decir, hay ciertas circunstancias que si tú te asesoras con tu agente, te vas a dar cuenta que son muy pocas las circunstancias con las cuales un seguro no va a cubrir, pero que muchas veces no las consideramos o muchas veces se nos hace fácil decir, no va a pasar nada, y a la mera hora incurrimos en alguna de esas circunstancias con las cuales por política nuestro seguro no va a operar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esa versión no la platicamos nada más la parte bonita, y estoy hablando como cliente, la parte bonita donde no, es que me chocaron pero la compañía no me quiso pagar, no sé por qué. Si damos toda la información, nos vamos a dar cuenta del por qué muchas veces las compañías no pagan un seguro, ¿sí? Independientemente, como te lo dije, que puede haber casos donde de repente, ya no sé, una de las muchas molestias en las historias que nos platican o en las historias que te platico yo ahorita es que, ¿sabes qué? Es que mi vehículo ya tiene tanto tiempo en el taller y no me lo han entregado. O sea, ya se patentaron un mes, 2 meses, qué sé yo, y no me lo han entregado. ¿Quién es el culpable? Para el cliente, la aseguradora. Pero aquí realmente hay que ver el taller, qué tipo de vehículo es y las piezas. Aquí mucho tiene que ver qué tipo de piezas son las que se tienen que pedir para que tu vehículo se repare. Hay veces que las piezas tardan mucho en llegar y aquí la labor de la gente y de la aseguradora es presionar para que esto se agilice lo más que se pueda. Hay cosas que no se pueden agilizar porque ya no dependen de uno. Pero bueno, esta es una de las historias. Otra de las historias tiene que ver con los gastos médicos mayores. Es decir, muchas veces se contrata una póliza de gastos médicos mayores y a pesar de que normalmente se le explica al cliente cuáles son las coberturas, cómo aplica, cómo funciona el deducible, cómo funciona el coaseguro, etcétera, 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 una vez de que una persona tiene su póliza de gastos médicos mayores, pues definitivamente como clientes pues desconocemos muchas cosas que evidentemente la gente conoce y es mucha información la que nos explican como clientes, de tal manera que llega el momento donde se nos olvida o incluso la confundimos porque es información no familiarizada para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tratar de, cuando hay algún siniestro, ya sea que me accidenté, ya sea que tengo una enfermedad, que me tienen que hacer una cirugía, que la puedo programar, que es una urgencia, etcétera, 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 siempre estar de la mano de mi agente de seguros. ¿Por qué? Porque uno de los principales problemas que suceden, por los cuales muchas veces metemos una reclamación para que nos hagan el pago de un siniestro, ya sea accidente, ya sea enfermedad, por medio de una póliza de gastos médicos mayores, ¿cuáles son los principales errores que hay? Que los formatos que se le entregan a la aseguradora, unos llenados por el médico, otros llenados por el cliente, o bueno, firmados por el médico y llenados por él, pero los del cliente, pues uno como agente los puede llenar. ¿Cuáles de los principales errores? Que no vienen completos, sobre todo el informe médico, que es el más importante, no vienen completos, no viene la información del médico, no vienen las firmas, las fechas están un poquito equivocadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cierta información útil o información importante de un siniestro que no venga plasmado en el informe médico, que no venga plasmado en el documento oficial, eso hace que aunque todo lo demás esté correcto, se rechace el trámite y se vuelva a correr el proceso de tiempo que se requiere para hacer el pago. Otra cosa que sucede muchas veces es la documentación. A pesar de que entregamos todos los formatos llenados, de repente no entregamos recetas, no entregamos estudios, no entregamos interpretaciones, no entregamos facturas, nuestra información personal como clientes viene incompleta, y eso ¿qué es lo que ocasiona?
que un siniestro se tarde en pagar. Y ahí es donde vienen las historias de terror de, ¿sabes qué? Tal persona se enfermó y tardaron un montón en pagarle y se les hizo la cuenta muy grande. O ¿sabes qué? Tal persona tuvo un accidente y no se lo quisieron pagar, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa en estas situaciones? Te lo repito, muchas veces viene por parte de los formatos, que ahí es donde entramos nosotros para poder ayudar, para poder asesorar. Pero también muchas veces sucede que el cliente quiere atenderse a una enfermedad que no tiene cobertura. ¿Por qué? Porque no tiene la antigüedad necesaria para esa enfermedad podérsela atender por los famosos periodos de espera. Que si no sabes qué es un periodo de espera, vete a los temas que tengo atrás, donde te hablo de los periodos de espera a detalle. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uno como cliente, me enfermé, me voy al hospital inmediatamente, ¿no? ¿O qué pasa? Que me voy a un hospital distinto al que yo contraté normalmente, es decir, a un nivel arriba del que yo tengo contratado. Y ahí es donde vienen penalizaciones, es donde vienen mis cuentas ya no me cuadran, me pagan menos de lo que me tendrían que haber pagado. ¿Por qué? Por las penalizaciones. Por ello es importante que vayas de la mano con tu agente de seguros. Ahora, también es cierto, muchas veces nosotros como clientes podemos entregar toda la documentación y de repente la compañía puede hacer una valoración errónea. Para ello es que estamos también los agentes de seguro para ver, oye, espérate, este cliente entregó todo en forma, entregó todo completo, es una enfermedad que no tiene ningún problema, ya tiene cubierta la antigüedad, tiene cubierto el periodo de espera, etcétera, etcétera, tienes que pagarlo. Y ahí es donde entramos nosotros como agentes a gestionar todo. ¿Por qué? Porque si es cierto, posiblemente la compañía se equivocó en la valoración. Y es muy importante que yo te lo diga, es muy, muy extraño que esto suceda, pero ha pasado. Rara vez, pero ha pasado. Y ahí es donde vienen estas historias de que las compañías no pagan una enfermedad, no pagan un accidente. Créeme, si todo lo hacemos como se debe hacer, te vas a evitar dolores de cabeza y vas a poder disponer de tu recurso de manera más rápida, e incluso casos donde vas a poder programar la atención médica que tú requieras. Es decir, hay muchas más ventajas, te lo digo, que desventajas el que tú sufras un accidente o una enfermedad con tu póliza de gastos médicos mayores, a que si no la tuvieras. ¿Qué más viene? Los seguros de vida. Y aquí viene una historia, híjole, que a mí me acaba de pasar hace no mucho, donde la familia quiere cobrar un seguro de vida de la persona que en este caso pues era el asegurado, ¿no? Te lo voy a platicar desde dos perspectivas. Una, cuando lo contratas tu seguro de vida con una compañía por medio de un agente de seguros como con tu servidor. ¿Qué es lo que pasa cuando en algunas ocasiones es cierto, no se paga un seguro de vida o está el riesgo de que no se pague, y aquí ya tiene que ver la intervención de la gente para poder gestionar y hacer todo lo que se tenga que hacer para buscar que se pague un seguro? Cuando hay, ojo, argumentos para que este no se pague. Híjole, aquí muchas veces entramos de las principales causas por las cuales llega a suceder esto, es porque al momento de que una persona contrata un seguro de vida, y también los seguros de gastos médicos mayores, pero ahorita te voy a hablar de un seguro de vida, muchas veces, o en algunos casos, la persona ya trae síntomas de determinadas enfermedades, o incluso le acaban de diagnosticar alguna enfermedad. ¿Qué va a pasar ahí? Es muy riesgoso. Como es una enfermedad que se acaba de diagnosticar, es muy probable que si tú no lo declaras, si omites esta información a tu agente de seguros cuando estás contratando tu seguro de vida, sobre todo de vida, va a ser muy probable que tu póliza salga emitida. ¿Por qué? Porque hay una base de datos donde todas las enfermedades de las personas que ya se han atendido y que tienen un diagnóstico, esta base de datos se almacena de toda esa información. Entonces, cuando es un diagnóstico reciente, supongamos que hace 3 días hubo un diagnóstico y la persona se movió y busca un seguro de vida, muy seguramente la póliza se va a poder emitir si se omite esa información. ¿Y qué es lo que dice la persona? ¿Sabes qué? Ya estoy del otro lado, ya tengo mi seguro, pues bueno, de alguna manera, perdón que te lo diga así, pero así pasa, de alguna manera ya voy a dejarle algo a mi familia. ¿Ok? Lamentablemente no es así. ¿Por qué? O bueno, puede que no sea así. ¿Por qué? Porque hay una cláusula que se llama indisputabilidad.
Y cuando una persona llega a hacer esto y la póliza sale emitida a pesar de que la persona ya estaba enferma, pero que no había nada de información en esta base de datos, si en los 2 primeros años esta persona llega a fallecer a consecuencia de esa enfermedad que él ya sabía que tenía y omitió manifestarla a su agente de seguros al momento de meter la solicitud del seguro, la compañía tiene todo el derecho de no pagarla, investiga, y si demuestra que esta persona tenía esa enfermedad antes de contratar su póliza y está con 2 años, antes de 2 años con su póliza y le pasa el fallecimiento de la persona, no se va a pagar. ¿Qué es lo que dice la gente? ¿Sabes qué? Es que ya tiene un seguro de vida, lo contrató, lo estuvo pagando y la compañía no le pagó. Puede ser, pero ¿por qué no le pagó? Hay que investigar el por qué no le pagó. Y no le pagó probablemente porque omitió esta información y la persona ya estaba enferma. ¿Ok? Si se demuestra que la persona no estaba enferma o no sabía que estaba enferma, se va a pagar porque se va a pagar. Y ahí es donde entra, te repito, la parte del agente de seguros. Pero también podemos omitir información intencionalmente, como portación de armas de fuego, como actividades de tu trabajo. ¿Sabes qué? Es que yo soy arquitecto, soy ingeniero y pues ando supervisando obras todos los días. Pero resulta que tú le dices a tu gente que tú eres una persona que tienes una constructora y tú simplemente haces la dirección de la empresa, cuando realmente estás omitiendo que todos los días supervisas obras. Y eso interfiere en el riesgo. ¿Por qué? Porque evidentemente es muchísimo más riesgo estar supervisando obras todos los días a estar en una oficina. Entonces, de esta manera, estás omitiendo información. Y te repito, con la cláusula de indisputabilidad, la compañía puede, si te llega a suceder algo en estos 2 primeros años, puede no pagar un seguro. Si pasas de 2 años un día, la compañía te lo va a pagar. Definitivamente, ¿no? Por eso es un volado, es un volado. O sea, mejor declara todo lo que tengas de salud, de actividades profesionales, a qué te dediques, todo, decláralo. Mientras más transparente seas, vas a evitar que hayan más historias de terror respecto a que los seguros de vida no se pagan. ¿Sí? Pero también está el otro punto de vista. Te estaba diciendo que hay 2 perspectivas para la parte del seguro de vida. La otra es cuando contratan sus pólizas por medio de un banco. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente un banco no te hace preguntas de salud, normalmente un banco no se mete a fondo en tu actividad profesional, y normalmente en un banco no te atiende un Jorge Espejel, es decir, no te atiende una persona en específico, te atiende un 01800, y en ese 01800 te puede hablar Juan, Pedro, Jorge, Pablo, quien sea. ¿Me explico? Y cuando tú hables también te va a contestar quien sea, es decir, no hay una persona específicamente que te va a dar un servicio. Esto es más complejo. ¿Por qué? Porque de entrada, te repito, no hubo información de tu salud, no hubo información de tu actividad profesional. Incluso hay veces donde la persona ya no tiene la edad que pide la compañía, hablando del seguro por medio del banco, para que puedas tener cobertura, y te aceptan, incluso te siguen cobrando a pesar de que, no sé, supongamos que la cobertura era hasta los 70 años y tú ya tienes 74 y te siguen cobrando. ¿Por qué? Porque estas fallas incurren mucho en los seguros de los bancos, no hay esta atención personalizada. Ahí es donde efectivamente suceden más casos del famoso el seguro de vida no se lo pagaron a tal persona. ¿Por qué? Por error del banco principalmente en el seguro que tienen, porque carecen de toda esta información, y también porque uno como usuario desconoce de todo esto, ¿no? Y no te das cuenta de las famosas, dicen por ahí, letras chiquitas, aunque estás en un seguro, cuando lo contratas con un agente de seguros, con una compañía establecida exclusivamente para seguros, pues ya no existen. Por ley ya son letras grandotas y en negritas, ¿no? Entonces, estas son historias desde el punto de vista como cliente. ¿Ok? Desde el punto de vista de usuario de una póliza de seguros. ¿Cuándo no te cubren? ¿Por qué no te pueden llegar a cubrir? Y ya estamos viendo que es porque tú agravas el riesgo. O bueno, como nosotros como usuarios de un seguro agravamos el riesgo, omitimos información, queremos meterles bola a las compañías. Y también viene la parte inversa, ¿no? Cuando la compañía se equivoca en la interpretación, cuando la compañía no da el seguimiento oportuno, por ejemplo, un siniestro en cuanto al taller, el vehículo que está en el taller, etcétera, etcétera. Entonces, entre estas ambas partes, entre estos 2 puntos de vista, desde el usuario y de la compañía,
estamos nosotros los agentes de seguro. Nosotros nos encargamos de ayudarte, asesorarte, guiarte para que hagas las cosas como se tienen que hacer, y también estamos por la parte de la compañía para facilitarle toda la información que tenga que ver contigo para el seguro que tú quieres, y somos los que nos vamos a encargar de hacer ese lazo para que todo fluya y se paga porque se tenga que pagar. Y cuando no se tenga que pagar, pues evidentemente también somos los primeros en decirte, ¿sabes qué? De esta manera no va a proceder, tenemos que hacerlo así, así y así, es decir, correctamente para que proceda. ¿Me explico? Eso es lo que pasa. Ahora, te voy a hablar desde el punto de vista de un agente. Las historias de terror que yo he vivido como agente de seguros, con conocidos míos, con contactos míos, y ya no tanto por el uso de una póliza, es decir, ya no tanto porque la compañía no quiso pagar, ya no tanto porque me equivoqué en el papeleo, ya no tanto porque omití tal cosa, no. Ahora te voy a platicar historias que en algunas de ellas me han dolido y bastante, donde ya no podemos hacer nada nosotros como agente de seguro. Estas son las más complejas. Bueno, no sé si las más complejas, pero sí tienen mucho peso para mí. Porque cuando ya tienes tu póliza, sea cual sea, tenemos que buscar la manera de poder aclarar todo para que un siniestro proceda. Obviamente, si es un caso donde no va a proceder porque, por ejemplo, agravaste el riesgo, porque, por ejemplo, te detectaron tal enfermedad y tú no tienes la antigüedad para que te cubran esa enfermedad, pues evidentemente no va a proceder. Ahí no podemos hacer nada. Pero cuando hay elementos para que proceda, pues bueno, ahí vamos a estar para hacerlo. Sin embargo, hay otras circunstancias donde ya no podemos hacer nada, cuando no tienes una póliza. Estas son las verdaderas historias de terror para mí. Cuando no tienes una póliza, no podemos ayudarte de ninguna manera. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, muchas veces yo hablo con amigos, hablo con conocidos o hablo con personas que me recomendaron para gastos médicos, para vida, para lo que sea, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo he hablado, por ejemplo, con mi amiga X y le digo, oye amiga, ocupo sentarme contigo y hablar del tema de gastos médicos mayores? Te acabas de casar, no sé qué planes tengas para tener hijos, pero cuanto antes tenemos que hablar de ese tema para que por medio de tu póliza te ayudemos para tu parto y a la vez cubramos a tu niño sin ningún costo o a tu bebé sin ningún costo. No, es que no estoy pensando en embarazarme, yo lo sé, tal vez ahorita como te acabas de casar no lo estás pensando. Precisamente por ese motivo es que tenemos que sentarnos para que veas de qué manera te puedo ayudar yo, para que en el momento que te quieras embarazar o que planees embarazarte, no tengas ningún problema con tu póliza. No, espérame, es que me voy a esperar tantito porque mira, no hay mis planes, me estoy cuidando, tengo dispositivo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? De repente me hablan, me dice mi amiga X, oye amigo, ocupo hablar contigo. Ah, sí, ¿qué se te ofrece? Dime, ¿sabes qué? Necesito hablar contigo porque me interesa la póliza de gastos médicos mayores. Órale, va, sí, claro, sin problema. En cuanto a mí me dicen eso, lo primero que yo pienso es, ¿ya está enfermo? O ya está embarazada. Así pasa. Estas historias son muy comunes y efectivamente me dice mi amiga, ¿sabes qué? Lo que pasa es que tengo un mes de embarazo y me acuerdo que tú me dijiste que con la póliza de gastos médicos mayores me iban a cubrir el parto. Sí, caray. Sí, amiga X. Por eso necesitaba sentarme contigo. ¿Por qué? Porque ahorita sí, te puedo asegurar, pero ya no te voy a cubrir el parto. Oye, pero es que ya no te lo puedo cubrir. Están, te repito, los famosos periodos de espera. Y si no sabes qué son los periodos de espera, nuevamente te lo digo. Vete al episodio donde te hablo exclusivamente de los periodos de espera. Entonces, muchas veces, y no es una vez, he tenido muchas amigas a las cuales les he hablado de gastos médicos mayores. Me dicen, ahorita no, espérame tantito. Cuando empiece a planear para embarazarme, te busco. Pues no, cuando piensas planear para embarazarte ya va a ser muy tarde, porque normalmente cuando ya lo estás planeando es porque ya te quieres embarazar y ocupas 10 meses de antigüedad con tu póliza para que te cubran el parto y las complicaciones. ¿Qué dice mucha gente? Oye, ¿sabes qué? Otra historia. Oye, ¿sabes qué? Te contrato la póliza. Perfecto. ¿Te vas a embarazar ahorita pronto o no? Excelente.
espérate por lo menos de 6 a 7 meses con tu póliza para que pienses en embarazarte. Ah, no, sí está bien. Contratan su póliza y al mes, estoy embarazada. No, espérate, te dije que te esperas 6, 7 meses. No, es que ya tengo un mes y me cuidé, pero pues se nos barrió. Ahí hay mucho riesgo de que si se te adelanta tu bebé, pues no se te cubra. O incluso hay mucho riesgo de que si tienes complicaciones en el embarazo, en el mes 3, 4 de gestación, pues no te vamos a cubrir porque no tienen los 10 meses de antigüedad. Estas historias se presentan como no tienes una idea. Son de las más frecuentes que me pasan como agente de seguros. Y hablando de gastos médicos mayores, hay otras historias donde yo tengo un amigo y le estoy insistiendo de hablar de gastos médicos mayores. ¿Por qué? Porque yo sé que le va muy bien, es una persona sana, está en su peso ideal, es productivo, está para arriba y para abajo y viaja mucho. ¿Sabes qué onda, amigo X? Necesito sentarme contigo, Can, y hablar del tema de gastos médicos mayores. Es muy importante que hable de este tema contigo por tu ritmo de vida que traes. No, sí, aguántame, brother. Fíjate que ahorita voy a andar en viaje, ocupo sentarme contigo, vamos a hacer una conferencia. Hablo con ellos, les platico cómo funciona. No, sí. ¿Qué pasa? La desidia. Muchas veces viene la desidia, no contrata su póliza, etcétera. Vienen tiempos, pasa el tiempo y me marca. Espejel, ¿qué onda, Cam? Dime, necesito hablar contigo de gastos médicos, que es lo primero que me pasa por la cabeza, ya se me enfermó. Y dicho y hecho, me siento con la persona, a ver, cuéntame, Cam, ¿qué hay? ¿Sabes qué? Tengo estos síntomas, fui al médico y hace 3 días me dijeron que posiblemente tenga esto. ¿Recuerdas la perspectiva que te dije hace rato como cliente? Que tienes poquito tiempo con la enfermedad, piensas que no está en la base de datos y te quieres dar de alta, pues bueno, muchas veces esto nos ha pasado. ¿Sabes qué? Es nuevo, tengo una semana con esto, tengo 3 días con esto, me lo acaban de diagnosticar, asegúrame, échame la mano. ¿Sabes qué, güey? Con todo el dolor del mundo, me encantaría echarte la mano, pero ¿qué crees? No depende de mí. Y además, es gastos médicos mayores. Gastos médicos mayores es más especial, más delicado que los seguros de vida. ¿Por qué? Porque es más probable que una persona se enferme que se muera. Y muchas veces cuando se muere, y discúlpame que lo hable así de seco, pero es que sí es. Muchas veces cuando se muere es a consecuencia de una enfermedad. Entonces, es más probable que uses primero tu póliza de gastos médicos mayores y después la del seguro de vida. Y si tú falseaste información que estaba sano y resulta que no estaba sano, ¿qué crees que va a pasar? Pues te vas a internar en un hospital, aunque tengas una póliza, porque la póliza se alcanzó a emitir porque no había un diagnóstico, bueno, había un diagnóstico, pero todavía no estaba en la base de datos. Ok, tú tienes tu póliza y estás feliz, pero al momento de que te quieres atender, a lo mejor al ver el histopatológico, los médicos se dan cuenta que esa enfermedad tú ya tenías cierto tiempo con él y se demuestra que tú ya la tenías antes de contratar tu póliza. Y recuerda que las enfermedades en una póliza de gastos médicos mayores no se cubren en los primeros 30 días. Y ya después vienen otras enfermedades que tienen periodos de espera todavía más largos. No caigas a estas historias donde tenías la oportunidad de contratar una póliza de gastos médicos mayores porque tenías la capacidad económica, porque estabas sano, porque era tu momento adecuado y no lo hiciste. Y cuando te enfermaste, por más dinero que tú tengas, si tú te enfermas, ya no te voy a poder ayudar, ya no te voy a poder ofrecer una póliza. Y si se te ofrece y se te da, está el riesgo de que no se te vaya a cubrir, porque se demuestra que tú ya estabas enfermo. Es mucho riesgo. Y estas historias también en gastos médicos, híjole, se presentan como no tienes una idea. ¿Qué pasa también? Me piden cotización de gastos médicos, un amigo, un primo, un pariente, un tío, etcétera. De autos. Cotizaciones de autos hacemos como no tienes una idea. Y que espérame, es que aquí me cuesta 5 pesos, mejor me voy para acá y es que acá me costó 3.50 más barata y que mire que esto, y están jugando con el precio, ¿no? Llegan al grado de que están jugando con tanto precio que no toman la decisión. Y sí, le acabas de atinar. ¿Qué es lo que pasa? Chocan. Espejel, ocupo que me hagas un favor. A ver, dime, ¿qué pasó? Fíjate que me acaban de chocar. Órale, pues güey, yo no soy mecánico. ¿No? Casi lo digo así. Me dice, no, ocupo que me asegures el carro, cabrón.
Híjole, güey, si ya chocaste no te lo puedo asegurar. No, mira, es que fue muy leve, hay que asegurarlo y ya me puse de acuerdo y yo lo acomodo aquí y allá. Por más que quiera ayudarte, no lo puedo hacer. Es muy difícil, extremadamente muy difícil que tú puedas engañar a una compañía de seguros que necesitan poner un 4 con un choque. Querer acomodar todo, porque hay testigos, hay N cantidad de cosas que hacen muy complejo que le puedas meter un gol a una compañía para asegurar un vehículo después de que chocó. Va a ser muy complicado. Entonces yo te recomiendo que tomes la decisión antes de llegar a estas historias que yo te digo. 2 historias más, híjole. Una tiene que ver con la educación. Con la educación donde por ahí tú debes saber que ahí están las famosas segubecas o los famosos esquemas de ahorro para la educación de tus niños, ¿no? Un esquema de un seguro de vida con el cual vas a estar ahorrando para cubrir la educación universitaria de tus hijos. ¿Qué es lo primero que me dicen las personas cuando estoy con ellos hablando de este tema? ¿Sabes qué? Falta mucho tiempo. Sí, falta mucho tiempo. Y es que no sé en qué escuela lo voy a meter, o sea, no sabemos. Sí, tienes razón, todavía no sabemos. No sabes si a la mera hora a lo mejor ya ni quiere estudiar el chamaco, ¿no? O no sabemos si no se quiere ir a tal universidad privada y se quiere estudiar aquí en una universidad pública. O sea, sí es cierto, tienes toda la razón, no lo sabemos. Pero, ¿qué pasa si a pesar de que no lo sabemos, en el inter, en lo que averiguamos qué va a pasar y qué va a querer nuestro hijo o nuestra hija, llegamos a tener una invalidez, llegamos a tener un fallecimiento? Y pues quien se queda con todo este paquete es nuestra esposa, o al revés, que tú eres la esposa que genera y tu esposo se queda con todo este paquete moral y económico. Nunca supimos que iba a querer tu hijo. Sin embargo, pueden pasar estos riesgos. Puedes tener una invalidez, puedes tener un fallecimiento. Y en el mejor de los casos, que no suceda. Yo ya tengo 12 años en esta actividad. ¿Y por qué te quiero hablar de este ejemplo? Porque a mí ya me pasaron las 2 circunstancias. Yo ya viví una etapa, un momento o una historia donde hablé de este esquema con una persona. La persona lo podía hacer, estaba sana, todo estaba acomodado para que pudiera adquirir un esquema de estos. Se prolonga la decisión, ¿y qué sucedió? La persona se enfermó de una enfermedad terminal. ¿Sabes? Cuando la veo y me dice, no sabes el coraje que me da que no me hayas podido convencer de adquirir este esquema para mi hija. Híjole, no sabes todo ese sentimiento que me llegó de frustración. De decir, ¿sabes qué? De una manera tiene razón, de que yo no la pude, entre comillas, convencer de tomar la decisión. Pero a la vez es, híjole, no sé yo si fuera la persona que estoy en estas circunstancias donde estoy ya desahuciado, no sé cómo me sentiría conmigo mismo cuando en el momento oportuno no tomé la decisión de adquirir esta propuesta que yo la armé junto con quien podría ser mi agente y que era un monto que yo podría destinar sin ningún problema. No sé cómo me sentiría conmigo mismo. ¿Me explico? Es una frustración enorme si me pongo desde los 2 puntos de vista. Efectivamente, lamentablemente sucedió lo que tenía que suceder. La persona falleció sin una póliza de educación para su niño. Y también me tocó, en estos 12 años, ya me tocó una circunstancia donde al inicio, en mi primer año, busqué a uno de mis mejores amigos, que ya era padre incluso. Me ganó por mucho ser papá. Hoy en día su hijo ya va a cumplir 16 años. En su momento, tenía 4 años el niño, yo le decía, güey, agarra esta póliza, te va a funcionar excelente, porque es una persona de capacidad económica bien, o bueno, de una buena capacidad económica. Mira, va a llegar el momento, no, pues en el momento la pago, cabrón. Sí, la vas a pagar, pero qué mejor que empezar a ahorrar desde ahorita, etcétera, 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 ¿no? Va a ser más cómodo, bla, bla, bla. ¿Qué pasó? Pues hoy en día el niño tiene 16 años, mi amigo está ahí súper bien, sano y demás, no hay ningún problema, pero resulta que este niño, o este joven hoy en día, toda la vida estuvo en una escuela privada, afortunadamente, porque su papá lo pudo pagar.
Sin embargo, la universidad ya se convierte incosteable por la situación económica de hoy de mi amigo. Pues definitivamente este chavo dirá: papá, quiero estudiar en tal universidad que para empezar no está en el estado donde yo vivo, y aparte del costo de la universidad, que estamos hablando que cuesta alrededor de $1,000,000 la carrera, aparte de ello, pues son los gastos de vida, renta, comida, etcétera, viáticos de gasolina y demás, ¿no? Entonces se te va $1,300,000, $1,400,000 sin problema durante 5 años. ¿Qué va a pasar? Pues que mi cuate le dirá: ¿sabes qué, cabrón? Discúlpame, perdóname, pero no hice lo suficiente en el momento que lo pude hacer para hoy tener la solvencia y decirte: aquí está el dinero, vete a la universidad que tú quieras. Esa historia de terror, como agente de seguros, ya me tocó vivirla. Una más. ¿Quieres que te cuente una más? Venga. El retiro. El retiro, afortunadamente, no me ha tocado a mí pagar un seguro de vida a consecuencia de una póliza de retiro. Afortunadamente. Sin embargo, sí te tengo una historia de el papá de un amigo mío, donde tenía una solvencia económica muy fuerte, y en su momento, cuando yo hablé de la parte de los esquemas de retiro, pues evidentemente por su solvencia decía: ¿sabes qué? No me llama la atención, porque pues yo tengo mi dinero y lo invierto en bienes raíces, lo invierto en este terreno, lo invierto en esta casa, me compro vehículos, etcétera, 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 ¿no? Un médico. Perfecto, no te preocupes, no pasa nada. ¿Qué pasó? Pues bueno, este médico crece, se hace más viejo y empieza a adquirir una enfermedad con la cual empieza a tener menos habilidades, ¿no? Cirujano, empieza a tener menos habilidades, y pues de repente ya se le nota como que la mano le tiembla, como que sus facultades ya no están al 100%. ¿Qué ocasiona esto? Que empieza a perder clientes. ¿Por qué? Porque ya no le tienen la misma confianza definitivamente como se la tenían en un inicio. Entonces empieza a perder clientes, su nivel de ingresos empieza a disminuir, pero él no quiere perder su nivel de vida. ¿Qué es lo que pasa como consecuencia de esto? Pues entonces ya vendió un vehículo, ya vendió otro vehículo, ya vendió un terreno, ya vendió una casa. ¿Y qué va a pasar? Lamentablemente, en esta historia de terror, que una persona que en su momento tenía un estilo de vida envidiable por muchas personas, y me incluyo yo tal vez, porque tenía un estilo de vida que yo decía: puta, o sea, yo cuando sea grande quiero tener ese estilo de vida. Híjole, hoy en día esta persona ya casi no atiende a pacientes, y lamentablemente su nivel de ingresos yo creo que no es ni el 20% de lo que era en su momento. Aparte de que gran parte de su patrimonio lo tuvo que vender para poder subsistir y mantener el nivel de vida, que es otro de los errores que tenemos, querer mantener un nivel de vida cuando ya no podemos tener ese mismo nivel. Entonces, esta historia se hubiera podido evitar si la persona en su momento hubiera optado por adquirir un esquema de retiro. Y hoy en día, créeme, sin ningún problema y con la mano en la cintura, una persona que en su momento ganaba $300,000 por mes, $400,000 por mes o más, tal vez hoy en día estuviera recibiendo entre $150,000 y $200,000 mensuales. Sin problema. Sí, no es lo mismo a lo que él ganaba en su momento. Sí, pero créeme que es mucho más ahorita, esos $150,000 o $200,000, de lo que seguramente está percibiendo. Y algo seguro de por vida. ¿Me explico? Esas historias de terror se pueden evitar si tú haces y tomas la decisión correcta en el momento correcto. Recuerda, y muchas veces lo he dicho, los seguros se compran, sí, con dinero, pero también con salud. Y no pensando en que lo necesites, porque cuando lo necesitas ya no te voy a poder ayudar, como estas historias que te acabo de platicar. Estas son simplemente algunas historias de terror
aprovechando y dándole este enfoque, ¿no? Por el 2 de noviembre, que se nos han presentado en el despacho. Son puras historias que nos ha tocado vivir, nada nos han platicado, nada del primo de un amigo. Son puras historias que nos ha tocado vivir en carne propia con nuestros clientes o conocidos, que no son clientes, como estos dos que te platiqué, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Evita estas situaciones, como te lo acabo de decir, con toma de decisión oportuna. Recuerda, estas decisiones no se toman ni cuando estás enfermo y se deben de tomar cuando tú sabes que no lo necesitas. Si tienes por ahí alguna historia de terror que nos quieras contar, que la puedas contar, compartir, te agradeceremos enormemente que nos la hagas llegar a nuestras redes sociales para poder también nosotros hacer un feedback. Y si en algo te podemos apoyar, cuenta con ello. Te agradeceremos enormemente. Recuerda que si esta información te agradó y fue útil para ti, apóyanos en compartirla para poder llegar a más personas y que tengan conocimiento de nosotros y de la información que estamos dando a conocer, para que sea de utilidad para ti y para ellos. Muchas gracias y por ahí estamos pendientes. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vas a encontrar como Tenlo por Seguro en Instagram, en Facebook, en YouTube y también en todas las plataformas para podcasts, principalmente en Apple Podcasts, Google Podcasts, en iTunes y también en Spotify. Tenlo por Seguro. Así nos vas a encontrar. Pasa por ahí, suscríbete, dale like, compártenos y también déjanos tus comentarios. Y si tienes alguna duda al respecto, déjanoslo saber por medio de inbox, por medio de DM o de la plataforma que se te haga más sencillo. Déjanos tu mensaje, todos los escuchamos, todos lo leemos y con todo gusto vamos a contestártelo. Recuerda que este podcast es para ti, por ti y pensado en ti. Mientras tanto, vamos a darle.